Samart sintió una mezcla de rabia y decepción. Se sintió estafado, traicionado, pero sobre todo, le partía el alma pensar en su hija Vedika, en cómo había sido engañada y humillada por un hombre que resultó ser solo un oportunista sin vergüenza. Para él, este era el final del juego. Devans había cruzado la última línea. Hola y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos adentramos en una historia real escalofriante, de esas que nos recuerdan lo impactante que puede ser la realidad. Esta vez, viajamos hasta la ciudad de Coimbatore, en Tamil Nadu, India, para conocer el caso de un joven con un talento especial para conquistar corazones. Sin embargo, lo que comenzó como un juego de seducción tomó un giro inesperado y trágico, terminando con su propio suegro en el centro del desastre. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió en esta historia llena de giros sorprendentes? Acompáñanos mientras desentrañamos cada detalle y reconstruimos los hechos de este impactante caso. Comencemos. Antes de arrancar con la historia de hoy, no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte a nuestro canal. Y si te gusta este tipo de contenido, compártelo con tus amigos, porque esta historia no tiene desperdicio. Ahora sí, vamos al inicio de todo. Te presentamos a Devans, nacido en 1992 en Madampati, India. Atractivo, carismático y con una confianza que llamaba la atención, tenía el don de la palabra y una facilidad increíble para conquistar corazones. Pero detrás de su encanto se escondía un lado narcisista y materialista. Para él, cambiar de novia y de trabajo era algo normal, casi rutinario. Después de graduarse en 2010, se mudó a Coimbatore con algunos amigos con la esperanza de encontrar un buen trabajo y empezar una nueva etapa. Su primer empleo fue como aparcacoches en un centro comercial, pero la mayor parte de su sueldo se le iba en fiestas y en llevar un estilo de vida despreocupado. Su filosofía era simple: solo se vive una vez, así que hay que disfrutar mientras se pueda. Pero su actitud imprudente empezó a cansar a quienes lo rodeaban. Incluso su mejor amigo, quien inicialmente lo animó a mudarse, terminó alejándose de él, diciendo que era una persona tóxica y una mala influencia. Avanzamos hasta principios de 2016. Devans trabajaba a medio tiempo en un concesionario de autos, ofreciendo préstamos para vehículos en centros comerciales. El problema era que el dinero no llegaba fácil, solo ganaba comisión si la compra de un cliente era aprobada, lo cual no sucedía muy seguido debido al alto costo de los coches. Fue en este trabajo donde conoció a Ana, una mujer 6 años mayor que él. Al principio, ella se le acercó solo para preguntar por un coche, pero pronto su interés se centró en otra cosa: Devans. Su físico atlético y su seguridad la atraparon, y quiso conocerlo mejor. Ana trabajaba en un banco privado en el centro de Coimbatore, y convencida de que Devans tenía potencial, le sugirió que cambiara de empleo y se uniera a su empresa como vendedor de tarjetas de crédito. Le explicó que vender tarjetas era mucho más fácil que vender coches. A Devans le sonó interesante la idea, así que aceptó sin pensarlo mucho. Con el tiempo, la relación entre ellos se volvió más cercana hasta que, finalmente, a Ana le propuso mudarse a su departamento. Así, él podría ahorrar dinero sin preocuparse por el alquiler. Devans, por supuesto, no dejó pasar la oportunidad. Para evitar problemas con el dueño del edificio o con vecinos curiosos, decidieron fingir que estaban comprometidos. La vida de Devans mejoró considerablemente. Con Ana cubriendo la mayoría de los gastos gracias a su mejor salario, él ya no tenía que preocuparse tanto por alcanzar las cuotas de clientes para pagar sus necesidades básicas. Ella estaba enamorada y lo ayudaba sin dudarlo, incluso insinuando que podían casarse en el futuro. Devans, por supuesto, se instaló sin problemas, disfrutando de la comodidad y la libertad que a Ana le ofrecía. Su relación se hizo cada vez más íntima y continuaron viviendo juntos sin hacer mucho ruido, manteniendo su vida privada lejos de miradas indiscretas. Para él, era el escenario ideal, sin preocupaciones, sin estrés y con todas las ventajas de una vida acomodada. Para Ana, en cambio, era la ilusión de un futuro con el hombre que amaba. Pero lo que ninguno de los dos imaginaba era que esta aparente armonía estaba a punto de convertirse en el inicio de algo que cambiaría sus vidas para siempre. Con el tiempo, la relación entre ellos se volvió tan intensa que prácticamente parecían un matrimonio. Ana hablaba con orgullo de su familia y de sus propiedades en Poluvapati, asegurando que sus padres eran dueños de grandes extensiones de tierra. Para Devans, esto no pasó desapercibido.
Saber que su pareja provenía de una familia acomodada lo motivó aún más a formalizar la relación. Finalmente, en junio de 2016, se casaron. Devance tenía 24 años y Ahana, 30. La boda fue un evento lujoso, celebrado en la finca de los padres de Ahana, y ella se encargó de cubrir todos los gastos. Devance, sin un centavo en el bolsillo, simplemente disfrutó del banquete sin aportar absolutamente nada. Después de la boda, la pareja regresó a Coimbatore y retomó sus trabajos tras su permiso. Pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas tomaran un giro inesperado. La actitud de Ahana cambió radicalmente. Ya no estaba dispuesta a mantener a Devance y le dejó claro que, como esposo, debía asumir sus responsabilidades económicas. Según ella, ahora le tocaba el cargar con el peso de la casa y esforzarse más en su trabajo. Esto no era en absoluto lo que Devance había imaginado. Se casó con la expectativa de una vida fácil y sin preocupaciones, confiando en el dinero de Ahana para mantener su estilo de vida relajado. En cambio, ahora se encontraba en una situación completamente opuesta. Tenía que pagar el alquiler, cubrir sus propios gastos y, para colmo, entregar su sueldo a Ahana, quien luego le daba apenas lo necesario para comida y otras necesidades básicas. Era cuestión de tiempo para que Devance estallara. Las peleas se hicieron cada vez más frecuentes y su matrimonio, que al principio parecía prometedor, se convirtió en un verdadero infierno. A finales de ese mismo año, harto de la situación, decidió pedir el divorcio. Pero a Ahana no se lo iba a poner fácil. No solo se negó rotundamente, sino que también exigió una compensación económica por todo lo que había gastado en él durante su relación. Devance se sintió acorralado. Sin saber qué hacer, buscó el consejo de un viejo amigo, el mismo que lo había animado a mudarse a Coimbatore en primer lugar. Y su amigo le dio una solución simple: huir. Sin pensarlo mucho, Devance desapareció. Dejó atrás a Ahana y escapó a Palakkad, donde se refugió en casa de su amigo. Para asegurarse de que nadie pudiera rastrearlo, cambió su número de teléfono y decidió empezar de cero, volviendo a la vida de soltero. Al principio, la vida en Palakkad fue tranquila. Devance llevaba un estilo de vida más modesto, dependiendo del dinero que sus padres le enviaban desde Madampati. Pero no tardó en aburrirse, comparado con la energía vibrante de Coimbatore. En mayo de 2017, aburrido de la monotonía en Palakkad, Devance decidió probar suerte en una app de citas. Fue ahí donde conoció a Vedika, una encantadora mujer de 25 años que trabajaba como agente de atención al cliente en el albergue familiar de su padre. Para Devance, Vedika no solo era hermosa, sino que también representaba una oportunidad. Sin trabajo y sin ingresos propios, no dudó en inventar una historia para impresionarla. Afirmó que era empleado de una sucursal bancaria privada en la ciudad, mostrando antiguos documentos de trabajo como prueba. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Se llevaron bien rápidamente y pronto acordaron encontrarse en persona en una acogedora cafetería. Vedika quedó cautivada por el encanto natural de Devance, y sin darse cuenta de sus mentiras, se enamoró de él. Para ella, parecía el hombre perfecto, exactamente el tipo de pareja que siempre había buscado. Para Devance, en cambio, Vedika era la puerta de entrada a una nueva vida, y también un blanco fácil. Como maestro en el arte de la seducción, Devance no se preocupó en lo más mínimo por la red de engaños que estaba tejiendo. Con el tiempo, Vedika lo presentó a su familia, incluyendo a su padre, Samart, un empresario influyente en Palakkad. Con su labia y su experiencia en ventas, Devance logró impresionarlos sin mucho esfuerzo. Hablaba con confianza sobre su trabajo en el sector bancario cada vez que le preguntaban, ocultando hábilmente el hecho de que en realidad estaba desempleado y todavía casado con Ahana. La familia de Vedika admiraba su seguridad y determinación. Aunque eran conscientes de que sus ingresos no eran elevados, lo que más valoraban era su ambición. No veían a Devance como un hombre sin recursos, sino como alguien con potencial, alguien que podría crecer con el tiempo. A medida que su relación se fortalecía, la familia de Vedika aprobó la unión y comenzó a planear la boda. Pero hubo un detalle que llamó especialmente la atención de Devance. En una de sus conversaciones, Vedika le mencionó que su padre había prometido darle un puesto importante en uno de sus negocios familiares después del matrimonio. El trabajo consistía en gestionar el procesamiento de productos agrícolas y la distribución de verduras, actuando como recaudador y intermediario. Para Devance, esto sonaba demasiado bueno para ser verdad.
En su mente, ya se veía a sí mismo como el jefe, dando órdenes, manejando el dinero y siendo respetado por los empleados. Entusiasmado con la idea de una vida fácil, Devans no perdió tiempo y llamó a sus padres en Madame Patty para contarles su nueva versión de la historia. Les mintió, asegurando que ya se había divorciado de su primera esposa y que estaba a punto de casarse nuevamente. También les pidió que difundieran la noticia de que estaba soltero otra vez. Su familia, sin cuestionarlo, aceptó encantada. La boda se celebró en enero de 2018 y fue aún más lujosa que la primera. La recepción fue un evento fastuoso, lleno de detalles extravagantes, que consolidó la imagen de Devans como un chico de oro, con la suerte de casarse con la bella Bedica y unirse a su acaudalada familia. Los invitados, incluidos vecinos y parientes, quedaron impresionados por su supuesto éxito en la banca. Y es que Devans, con su porte impecable, camisas elegantes y corbatas de ejecutivo, había construido una imagen impecable. Lo más destacado de la recepción fue la presencia de varios empresarios influyentes, invitados por Samart, quienes dieron una cálida bienvenida a Devans al círculo de la élite de Palakkad. Devans se sintió en la cima del mundo, disfrutando de la admiración y el respeto que lo rodeaban. Para él, esto era el premio gordo, una esposa adinerada, una familia poderosa y un futuro brillante como líder de un negocio próspero. Después de la boda, sin necesidad de mantener su farsa como banquero, dejó atrás su supuesto empleo y comenzó a formarse, bajo la supervisión de su cuñado para gestionar el negocio agrícola familiar. Sin embargo, aunque tenía la apariencia de un hombre de negocios, su desempeño contaba otra historia. Le costaba entender incluso los aspectos más básicos del trabajo, lo que obligó a su cuñado a supervisarlo constantemente. Para Devans, esto era un golpe a su orgullo. Se había imaginado como el gran jefe, manejando finanzas, dando órdenes y cerrando tratos importantes, no como un aprendiz bajo constante vigilancia. Pero la realidad lo golpeó con fuerza, no le permitían manejar dinero, tomar decisiones ni supervisar operaciones clave. Tareas como la gestión de inventarios, el control de entregas y la administración de suministros estaban completamente fuera de su alcance. Los meses pasaban y su desempeño no mejoraba. Su suegro y su cuñado pronto se dieron cuenta de que no podían confiarle el negocio, ya que simplemente no tenía ni el conocimiento ni la disciplina para manejarlo. Devans empezó a frustrarse cada vez más. Su cuñado apenas le daba una pequeña asignación, lo que lo enfurecía aún más. Comenzó a desquitarse con Bedica, acusándola de engañarlo. Cuando ella intentaba calmarlo con un «no te preocupes, con el tiempo lo entenderás», él le respondía con dureza: «¿Cómo voy a aprender si tu hermano no me deja hacer nada?». Lo que realmente quería era control absoluto sobre el dinero y la toma de decisiones, pero estaba claro que su familia política no confiaba en él para ninguna de esas responsabilidades. En su lugar, lo asignaron a tareas que consideraba humillantes: atar productos, entregar verduras al mercado, hacer reparaciones en los camiones, tareas que, en su mente, eran propias de un empleado común, no del yerno de un magnate. Devans se sintió degradado. Se había imaginado en una oficina, delegando órdenes, no haciendo el trabajo físico. Su ego no lo soportó y, poco a poco, comenzó a faltar al trabajo. Con el tiempo, se distanció de su hogar, pasando más tiempo con un nuevo grupo de amigos, frecuentando cafés y bares, y sumergiéndose en un estilo de vida despreocupado. Bedica intentó hacerle entrar en razón, rogándole que pensara en la reputación de su padre, pero Devans le lanzó un ultimátum: «Si quieres que vuelva y deje de beber, dile a tu hermano que me deje el negocio y me deje ser el jefe». Estas palabras encendieron un conflicto entre Bedica y su familia. Ella comenzó a culpar a su padre y a su hermano, acusándolos de haber convertido a su esposo, que supuestamente era un hombre trabajador, en un borracho sin rumbo. Pero Samart no se dejó engañar. Para él, la falta de voluntad de Devans era evidente. «¿Cómo puede dirigir un negocio si ni siquiera entiende lo básico?», argumentó su suegro. Explicó que se le había dado a Devans la oportunidad de aprender cada aspecto del negocio para que algún día pudiera liderarlo, pero en lugar de aprovecharla, él había evadido responsabilidades y, peor aún, incluso había mentido sobre las ventas. Las cosas explotaron cuando Samart, harto de las mentiras y la actitud de Devans, lo enfrentó cara a cara. Pero en lugar de aceptar sus errores, Devans reaccionó con furia, salió de la casa dando un portazo y desapareció durante una semana entera sin dar señales de vida a Bedica. Durante ese tiempo, Devans terminó en una de sus cafeterías habituales, donde conoció a Saraswati,
una joven estudiante universitaria. El destino quiso que Saraswati conociera de vista a Vedika, ya que ambas eran de la misma zona y la familia de Vedika era bastante conocida en la comunidad. Sin embargo, por razones difíciles de entender, Saraswati cayó en el encanto de Devans. Él la envolvió con su labia, contándole historias dramáticas sobre su vida y presentándose como un hombre incomprendido y maltratado por su familia política. Movida por la lástima, Saraswati le ofreció su ayuda y lo invitó a quedarse temporalmente en su habitación de alquiler. No pasó mucho tiempo antes de que Devans se instalara por completo en la vida de Saraswati. Con su habilidad para manipular, se ganó su confianza y, poco a poco, ella terminó haciéndose cargo de todos sus gastos, el alquiler, la comida, e incluso su dinero para salir. Mientras tanto, él se mantenía fuera del radar, escondiéndose de su suegro y de los ojos vigilantes de la familia de Vedika. Lo que al principio parecía un favor, rápidamente se convirtió en algo más. Su relación dejó de ser meramente platónica y comenzaron a vivir juntos como pareja. Pero la suerte de Devans no duraría para siempre. A principios de octubre de 2018, Samart comenzó a sospechar del paradero de su yerno desaparecido. No podía ignorar el presentimiento de que algo andaba mal, así que decidió tomar cartas en el asunto. Envió a uno de sus hombres de confianza a investigar, con la misión de descubrir la verdad sobre Devans. Lo que esa investigación reveló fue un golpe brutal. Resultó que Devans nunca se había divorciado de su primera esposa cuando se casó con Vedika. Además, había estado desempleado mucho antes de conocerla y todo lo que había contado sobre su supuesto trabajo en el banco no era más que un gran montaje. Furioso y sintiéndose completamente traicionado, Samart supo que ya era hora de ponerle fin a todo de una vez por todas. Con un pequeño grupo de empleados de confianza, salió a buscar a Devans por la ciudad. Un vecino les dio la pista clave. Lo habían visto con frecuencia junto a una chica llamada Saraswati, ya fuera en cafeterías o en la pensión donde ella vivía. Samart y sus hombres recorrieron varios lugares hasta que, finalmente, dieron con una modesta posada que coincidía con la descripción. Al principio, la recepcionista negó que hubiera alguien con ese nombre alojado allí. Pero un guardia de seguridad les dio la confirmación que necesitaban. Sin perder tiempo, irrumpieron en la habitación y encontraron a Devans en plena comodidad, holgazaneando con Saraswati como si nada. Samart sintió una mezcla de rabia y decepción. Se sintió estafado, traicionado, pero sobre todo, le partía el alma pensar en su hija Vedika, en cómo había sido engañada y humillada por un hombre que resultó ser solo un oportunista sin vergüenza. Para él, este era el final del juego. Devans había cruzado la última línea. Sin pensarlo dos veces, se volvió hacia Saraswati y le ordenó que se fuera de inmediato, advirtiéndole que, si se quedaba, podría terminar metida en un problema mucho mayor. Asustada, la joven recogió sus cosas apresuradamente y salió huyendo. Mientras tanto, Devans, con la cabeza gacha y un rostro en el que se mezclaban el miedo y el arrepentimiento, manejaron hasta una zona apartada, cerca de la orilla de un río, lejos de la ciudad y de cualquier testigo. En ese punto, todo tomó un giro oscuro. Devans, dándose cuenta de lo que estaba por suceder, intentó resistirse, pero estaba acorralado. No tenía escapatoria y, sin poder hacer mucho para defenderse, su vida terminó de forma violenta. Su cuerpo sin vida fue arrojado a la orilla del río, quedando a merced del tiempo y la naturaleza. 3 días después, un transeúnte percibió un olor nauseabundo mientras caminaba por la zona. Siguiendo el rastro, se encontró con el cuerpo de Devans e inmediatamente avisó a la policía. Al no haber ninguna denuncia por desaparición, los investigadores asumieron inicialmente que se trataba de un robo que había salido mal. Nadie había reclamado el cuerpo ni reportado su ausencia. Eso cambió cuando Saraswati se enteró de la noticia. Llevaba una semana sin saber nada de Devans y empezaba a inquietarse. Con el temor de que el cuerpo encontrado pudiera ser el suyo, acudió a la policía y presentó un informe. Esto provocó que las autoridades de la ciudad de Coimbatore se involucraran en la investigación y comenzaran a interrogar a varios empleados de Samart. Sin embargo, nadie quería hablar. El miedo a las represalias era más fuerte que la presión policial. Mientras tanto, Vedika empezó a notar algo raro en su padre. Su actitud reservada, los silencios incómodos y el comportamiento extraño de quienes lo rodeaban la pusieron en alerta. Comenzó a hacer preguntas, pero Samart se mantuvo callado, atrapado entre la lealtad a sus empleados y la creciente presión de la investigación. A mediados de octubre de 2018,
La carga se volvió insoportable para Samart. Sabiendo que era solo cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz, tomó la decisión de entregarse. Se presentó ante las autoridades y confesó todo. Relató cómo, al descubrir la verdadera historia de Devance, sus mentiras, manipulaciones y el abuso de la confianza de Vedika, había sentido la necesidad de tomar justicia en sus propias manos. Samart habló con arrepentimiento, no solo por lo que había hecho, sino también por el sufrimiento que había causado a su propia familia. No podía aceptar que su hija, una mujer inteligente y preparada, hubiera sido tan cruelmente engañada por un hombre al que conoció en una simple aplicación de citas. La gran boda y la recepción de ensueño que le habían organizado a Devance ahora parecían una burla del destino. Había engañado no solo a Vedika, sino a toda su familia, y Samart, como padre, había reaccionado con desesperación. En febrero de 2019, durante su juicio en el Tribunal Superior del Distrito de Palakkad, Samart testificó que su intención inicial nunca había sido matar a Devance, sino solo asustarlo, darle una lección. Sin embargo, cuando Devance se resistió, la situación se salió de control. Se desató una pelea entre él y los empleados de Samart, lo que terminó en su muerte. Presos del pánico, sin saber qué hacer, decidieron deshacerse del cuerpo lanzándolo al río. Samart explicó que no tenía la intención de involucrar a sus empleados, pero temía que Devance intentara escapar o ponerse violento, por lo que los llevó como respaldo. La sala del tribunal estaba en tensión cuando apareció a Anna, la primera esposa de Devance. Su testimonio no dejó dudas sobre el verdadero carácter del hombre. Lo describió como un vago manipulador que pasaba sus días bebiendo, persiguiendo mujeres y viviendo a costa de los demás. Relató cómo la había abandonado sin previo aviso, llevándose su dinero y su teléfono móvil. Lo que más la sorprendió fue descubrir que Devance se había casado nuevamente con la bendición de sus padres, sobre todo porque ellos sabían perfectamente que seguía casado con ella. Sin embargo, durante el interrogatorio policial, los padres de Devance afirmaron que les había asegurado que estaba divorciado de Anna. Durante el juicio, el abogado de Samart sacó a la luz el oscuro pasado de Devance. No solo había engañado a muchas mujeres con sus palabras melosas, sino que también había estado involucrado en varios delitos graves. Entre sus fechorías se encontraban vaciar la cuenta bancaria de una exnovia, utilizar tarjetas de crédito robadas para hacer compras en línea, y solicitar préstamos fraudulentos usando la identidad de un cliente. Aunque había sido arrestado brevemente por estos crímenes, una mujer relacionada con él pagó su fianza, lo que le permitió salir de la cárcel en Coimbatore. Sin embargo, esta mujer se negó a testificar en el juicio, probablemente para proteger la imagen de su familia. En marzo de 2019, el jurado y el tribunal de Coimbatore llegaron a su veredicto. Samart fue hallado culpable de la agresión que resultó en la muerte de Devance, pero se consideró que actuó parcialmente en defensa propia. Fue condenado a un máximo de 15 años de prisión. Los empleados que estaban presentes durante el incidente no fueron condenados, ya que se determinó que simplemente seguían las órdenes de Samart. En cuanto a Saraswati, fue sentenciada a 2 meses de prisión por su participación en conductas inapropiadas con Devance, lo que puso fin a esta tragedia que dejó vidas rotas y reputaciones manchadas. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?